Saludos chicos, bienvenidos todos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Yuleisi Núñez y en esta ocasión tengo como objetivo presentarle datos históricos del gran matemático del siglo XX, George Cantor. Por otro lado, dar una idea intuitiva de lo que es un conjunto, que son elementos, relación de pertenencia, subconjuntos, clase de conjuntos, lenguaje conjuntista y su simbología. Sin más preámbulos, vamos a empezar. George Cantor fue uno de los matemáticos que evolucionó las matemáticas del siglo XX. Cantor nació el 3 de marzo de 1845 en San Petersburgo, Rusia. Fue hijo de un gran comerciante llamado George Waldemar Cantor. Este nació en Dinamarca y tenía una gran pasión por el arte y las músicas. Su madre, María Anna Bohm, nació en Rusia y tenía un gran talento musical, talento que Cantor heredó, ya que este fue un eximio violinista. Cantor creció bajo la religión de protestante, al igual que su padre. Su madre fue católica. Cantor recibió sus primeras clases de educación formal en su casa, guiado por un tutor. Luego pasó a la escuela primaria en San Petersburgo. Cuando Cantor tenía tan solo 11 años de edad, en el 1856, la familia se mudó a Alemania, ya que su padre se enfermó y andaba en búsqueda de un clima tibio. El padre de Cantor quería que éste fuese un ingeniero, una estrella en la ingeniería, pero Cantor sentía una gran pasión por las matemáticas. Antes de Cantor ir a la universidad, en el 1862, le pide permiso a su padre para realizar estudios matemáticos, permiso que finalmente fue concedido. En el año 1863 muere el padre de Cantor y Cantor se traslada a la Universidad de Berlín, ya que ésta tenía fama de estudios matemáticos. Allí recibió clases de tres grandes matemáticos de la época: Kronecker, Kummer y Weierstrass. Cantor, mientras estuvo en Berlín, participó activamente en la comunidad matemática. Llegó a ser presidente de esta en el año 1864-1865. En el 1867, cuando recibe su doctorado, Cantor fue profesor para un liceo de niñas en Berlín. El amplio conocimiento en el área de la matemática de Cantor le permitió aprobar el examen de admisión para ser profesor de enseñanza media. El 7 de diciembre de 1873, Cantor se pone a escribir para Dedekind, un compañero de investigaciones. Tal trabajo contemplaba lo que eran los números naturales, sentando la base de la teoría de los conjuntos, así indicándole que los números reales no eran contables. Durante el estudio de la serie de Fourier, lo condujeron al desarrollo de la teoría de los números irracionales, aquellos que se pueden presentar por fracciones a sobre b y se representan con la letra i, tales como el pi igual a 3.14 o la constante natural e igual a 2.78. El primer artículo publicado por Cantor fue La teoría de los conjuntos en el año 1874. Cantor fue el primer matemático
que habló de infinitos más grandes que otros. Cantor se preguntaba qué quería decir que dos conjuntos tenían los mismos elementos, y esto precisamente en conjuntos infinitos. Cantor fue atacado por Kronecker muchas veces como loco, y este fue internado en una clínica psiquiátrica muchas veces. Una de las cosas que Cantor prueba es que si tienes un conjunto, puedes tomar todas las familias de su subconjunto. Es decir, que si tienes un conjunto, el conjunto del subconjunto de ese conjunto es un conjunto aún más grande. A Cantor le encantaba hacerse preguntas difíciles. En su tesis doctoral, Cantor escribe: en matemáticas, las artes de hacerse preguntas es más valioso que resolver problemas. Cantor, en su teoría del infinito, pone en una columna todos los números naturales y en otra columna pone todos los números pares. Este intenta relacionar cada elemento del conjunto natural con un elemento del conjunto de pares y comprueba que ambos conjuntos infinitos son del mismo tamaño. Luego pasa a estudiar los números fraccionarios. Sabemos que en dos puntos, en un segmento de recta, entre esos dos puntos hay infinitas fracciones. Cantor pone en una cuadrícula infinita todos los números fraccionarios. En la primera fila coloca aquellos números aquellas fracciones con denominador igual a 1. En la segunda fila coloca aquellas fracciones con denominador igual a 2 y así sucesivamente. Luego se imagina extender esta cuadrícula sobre una recta infinita y coloca cada fracción con un número natural. Se da cuenta que estos dos conjuntos infinitos son del mismo tamaño. Cantor, en su obsesión con la teoría del infinito, pasa ahora a estudiar los números decimales. Hace el mismo procedimiento intentando relacionar cada número natural con un número decimal. Este se da cuenta que cuando se relaciona todo el conjunto, Cantor podía formar otro número decimal que no pertenecía a ese conjunto y comprobó de que los números decimales, el conjunto de los infinitos de los números decimales, es un finito más grande. Cantor fue un hombre paciente. Ya Cantor había comprobado de que sí había infinitos más grandes que otros, pero se fue a un objetivo más. Se preguntó que si existía un conjunto infinito más grande que el conjunto de los números naturales, pero menor que el conjunto infinito de puntos de un segmento. Esta cuestionante no la pudo comprobar, ya que Cantor se enfermó y murió de una de enfermedades maníaco-depresivas. Murió el 6 de enero de 1918. Por esta teoría se llamó la hipótesis del continuo. En el año 1900, Francia pasó a ser el segundo congreso de las matemáticas,
y uno de los matemáticos más influyentes de esa época fue David Hilbert, quien enfrentó a todos los matemáticos, a sus colegas, y estableció cuáles eran los 23 problemas más importantes, los 23 problemas matemáticos más importantes que se debía resolver. Hilbert era un defensor de Cantor. Dijo que nadie podía sacar el universo que Cantor había creado. Hilbert estaba tan fascinado con la teoría de Cantor sobre el infinito que eligió como primer problema la hipótesis del continuo. Ahora vamos a hablar de lo que es un conjunto, la idea intuitiva que se tiene de un conjunto. Un conjunto es una colección de objetos. Estos objetos se le llaman elementos. Un conjunto es representado mediante una letra mayúscula y encerrado por llaves o mediante el diagrama de Venn. Un conjunto puede estar expresado mediante dos tipos: por comprensión y por extensión. Decimos que un conjunto está expresado por extensión cuando se enumera todos los elementos, cuando se hace una lista de los elementos. Por ejemplo, aquí está escrito por extensión: 1, 2, 3, 4, 5. Un conjunto está expresado por comprensión cuando es nombrado mediante propiedades que tienen en común. Por ejemplo, n es el conjunto de los números naturales menores que 6. Esta es la propiedad que tiene cada elemento, que son números naturales y menores que 6. Para decir que un elemento pertenece al conjunto, utilizamos este símbolo. Por ejemplo, decimos 1 pertenece en el conjunto N. Sí, 1 pertenece al conjunto N. Otro ejemplo. 1, 2 pertenece al conjunto N. Decir que el conjunto 1, 2 pertenece al conjunto N está mal expresado, ya que este símbolo de pertenencia solo se utiliza para nombrar elementos, y al tener esos elementos pertenece al conjunto, pero al estar encerrado mediante llave tenemos un subconjunto de ese conjunto. Entonces, para decir que un subconjunto pertenece al conjunto o está contenido, utilizamos este símbolo. Entonces, un subconjunto es aquel conjunto que tiene elementos de las mismas características del conjunto más grande. Hay diferentes clases de conjuntos. Tenemos el conjunto finito, que es aquel conjunto en donde podemos contar cada elemento que contiene el conjunto. Por otro lado, tenemos al conjunto infinito, que son aquellos conjuntos que tienen infinitos de elementos.
Está el conjunto vacío, que es aquel conjunto que no contiene elementos y se representa mediante este símbolo o llave sin ningún elemento en él. Está el conjunto universal, que es aquel conjunto de todos los elementos, de todos los objetos de estudio en un contexto dado y se representa mediante un rectángulo. Tenemos conjunto universal, por ejemplo, números naturales. Los elementos de un conjunto, no importa el orden. Podemos escribir, por ejemplo, n, los números naturales menores que 6. Podemos escribir 3, 1, 4, 2, 5. O sea, el orden no importa. Bueno, chicos, hasta aquí es mi exposición, mi presentación. Espero que hayan entendido la mayor parte de la idea y nos vemos en la próxima. Bye.